Muy buenas tardes amigos, les saluda el doctor Meyer de legionsalud.com. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre el problema de la hipertensión, de la enfermedad hipertensiva vascular o vascular hipertensiva. Muchos de nosotros a nivel mundial padecemos de tensión alta. Y este es un problema que se ha ido acentuando en los últimos años, de los años 60 para acá, y cada vez más a menor edad las personas empiezan a presentar presiones arteriales más elevadas del rango aceptado como normal. Y bueno, de los pacientes que he tenido la oportunidad de ver, muchos de ellos adultos, en realidad desconocen mucho sobre este tema, y creo que es importante que entre más conozcan de la enfermedad, entre más conozcan del por qué sucede esto, y también se involucren en sus tratamientos que tengan. Muchos incluso ni siquiera conocen el nombre del medicamento que toman ni las dosis que toman, que eso es importantísimo saber. Una persona que es hipertensa, que está diagnosticada como tal, que ya lleva un par de años en tratamiento y no sepa cómo se llama su medicamento ni la dosis que toma, cuando llega a un centro de salud o a su clínica de medicina familiar o a algún lugar y le preguntan: oiga señor, ¿qué fármaco toma? Pues no lo saben decir, y muchas veces cuando se presentan urgencias, pues ahí en donde empezamos a tropezarnos como prestadores de servicio, porque no sabemos qué es lo que el paciente está tomando. Entonces yo los exhorto a que sepan. Si no, pues anótenselo en un papelito, pónganlo en la cartera, llévenlo consigo como si fuera su propia licencia, su identificación. El día de mañana tocamos madera, pero bueno, si ustedes requieren de algún servicio de urgencia, se sienten mal, están en la calle, pues por lo menos pueden acudir a un centro de salud o con algún médico, pero por lo menos sabrán qué es lo que están tomando. Eso es por un lado, y es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la presión? ¿Por qué se eleva la presión? ¿Por qué tenemos esta enfermedad? Y aquí tenemos que comprender, muy sencillo, tenemos el corazón. Nuestro corazón es alrededor del tamaño de nuestro puño izquierdo, se encuentra en el hemitórax izquierdo. Y bueno, el corazón es un órgano, es una bomba, tiene 4 cámaras, y este órgano se encarga de bombear la sangre hacia todo el cuerpo. Y bueno, conectado al corazón pues hay varias arterias, los grandes vasos, que son por donde sale la sangre, circula todo el cuerpo a través de las arterias, las arteriolas, los capilares, y luego a través del retorno venoso vuelve al lado derecho del corazón. Pero aquí tenemos que entender que todas las arterias de las que les estoy hablando no simplemente son como ductos o tubitos que simplemente están ahí sujetándose de algún lado y pues simplemente sirven como conductores, sino que estas arterias tienen en la pared un músculo, es el músculo liso, que está controlado por el sistema nervioso central. Y ahí es a donde empieza en realidad el concepto. Corazón, bombeo la sangre a través de una serie de ductos que por sí mismos tienen una tensión. Cuando nosotros estamos constantemente molestos, enojados, corriendo, con problemas, que tenemos citas que cumplir, que tenemos que llegar a un lugar, que a lo mejor ni siquiera desayunamos, siempre vivimos en prisas. Y entonces el sistema nervioso central, a través de ciertos neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina o la dopamina, van a provocar que estas arterias se empiecen a constriñir. El músculo
que no es un músculo voluntario, ustedes no pueden mover este músculo a voluntad. Entonces el sistema nervioso se encarga de hacerlo, constriñendo estas arterias, por lo tanto la tensión arterial sube. Esto es muy fácil comprender cuando una persona tiene que huir de una circunstancia. ¿Qué sucede con nuestro organismo cuando nos encontramos en peligro? Un perro nos va a atacar, o una persona nos quiere asaltar, o algo pasa. Ustedes van a tratar de huir. ¿Qué va a suceder? Con la frecuencia cardíaca se va a elevar, la presión arterial se va a elevar, sus pupilas se van a constriñir, van a empezar a sudar, toda esta fisiología, todo este mecanismo va a provocar que ustedes que cuenten con los elementos para huir, para resolver ese estado de emergencia. Pero cuando esto pasa, cuando ustedes ya lograron huir del perro o de la persona que los va a asaltar, pues entonces todo este mecanismo se revierte. La tensión arterial vuelve a bajar, y la frecuencia cardíaca vuelve a bajar, la sudoración desaparece, y bueno, esto regresa a un estado de homeostasis o de equilibrio. Pero ¿qué sucede cuando esto se perpetúa? Y ustedes viven en este estado, pero constantemente. Entonces no tan solo se va a alterar el mecanismo, la bomba cardíaca, va a tener que acostumbrarse al principio a trabajar contra esta tensión arterial alta. Entonces va a tener que empezar a bombear en contra de esta tensión. Al principio lo va a lograr, pero después va a haber una modificación del músculo propiamente, y entonces vamos a empezar a tener problemas cardíacos. ¿Qué sucede con otros órganos como el riñón? También se ven afectados cuando la tensión arterial es permanentemente alta. Entonces la hipertensión desafortunadamente no da síntomas, no duele, no hay algo que nos pueda orientar en un principio que estamos padeciendo de una tensión anormal. Esto sucede ya cuando hay una alteración o un daño a uno de los órganos de los que les estoy hablando. Entonces es muy importante comprender este principio, porque si bien es cierto que el tratamiento farmacológico es importantísimo para poder controlar y llevar a niveles, digamos, normales o más normales al paciente, tampoco se le debe de dejar todo al tratamiento farmacológico. He conocido muchos pacientes que me dicen: oiga, pero es que pues yo estoy tomando mi tratamiento y pues sí me he sentido mejor, pero bueno, siguen con sus mismos hábitos, llevan una vida muy acelerada, se alteran sus emociones con muchísima facilidad, se enojan con mucha facilidad, que muchas veces con asuntos, con aspectos de la vida que realmente no tienen tanta importancia. Entonces yo aquí es donde entra la medicina complementaria. Hay muchas otras formas de ayudar a un paciente que está bajo tratamiento médico, pero también se puede ayudar por ejemplo, con la meditación, con el tai chi, con el qigong, y todas estas disciplinas sobre las cuales también vamos a hablar un poquito más adelante, que están al alcance de cualquier persona, no cuestan, no hay que pagar por ello, solo pueden ustedes hacer en su casa, que también pueden contribuir muchísimo al control de la presión arterial, que realmente en nuestra sociedad occidental pues no se hace, y que es muy importante que se haga, que se conozca, que se tenga esta información para que ustedes también puedan contribuir, tomar su enfermedad, asumir un papel proactivo. No nada más es depender de lo que nos dice el médico, el tratamiento que el médico nos prescribe, y
pues con eso me doy por atendido, por servido, y sigo con mi vida en automático sin hacer ninguna modificación, y esto a la larga tampoco funciona. El cuerpo se va haciendo resistente a las dosis, a los fármacos. Después hay que utilizar, o hay que ajustar las dosis, o hay que añadir otro fármaco. Entonces, no crean que los fármacos son como dulces. Todos los fármacos tienen efectos secundarios, todos. No hay ningún fármaco que por sí mismo sea inocuo, que no tenga ninguna alteración o que no pueda provocar alguna otra alteración de otro órgano o de otro sistema con el tiempo. Nos ayudan en un momento, bueno, a controlar un determinado síntoma, pero nosotros tenemos que trabajar no tan solo con el síntoma, sino con lo que está abajo del síntoma, con lo que subyace, con lo que está provocando esa alteración. Y es a donde tenemos otro enfoque en la medicina complementaria. La hipertensión arterial es un síntoma, no es por sí mismo una enfermedad. Hay algo que está provocando ese síntoma de lo que les hablaba: el modo de vida, su forma de alimentarse, si fuman, si consumen alcohol en exceso, si no hacen ejercicio, son muy sedentarios, el sobrepeso. Todos estos factores inciden directamente sobre la presión arterial. Y entonces, esto es algo que depende de uno, en lo personal, del paciente. No depende del médico. El médico, desafortunadamente, en nuestra sociedad, cuando ustedes van a su consulta, el médico tiene que atender a 20 o a 30 pacientes y muchas veces ni los ve, ni los toca, ni sabe por qué vinieron, o simplemente renueva la dosis o hace la misma prescripción y hasta ahí llega. Entonces, ustedes son los que tienen que tomar conciencia, ver qué es lo que está pasando, y en base a esto, bueno, ustedes pueden ya abrirse a otras posibilidades sin dejar sus tratamientos, pero igual y tienen una sorpresa más adelante, que pueden incluso reducir sus dosis del medicamento que están tomando, o si están tomando 2, a lo mejor pueden dejar de tomar 1, y con el que van a continuar van a bajar también su dosis. Entonces eso es muy alentador. Se pueden hacer estas cosas. No estoy hablando de algo que no sea razonablemente posible, pero para eso también tienen ustedes que participar y tomar en sus manos sus padecimientos y sus tratamientos, y no dejárselo todo a alguien de la bata blanca, porque los médicos, recuérdense que no somos dioses, no nos den ese estatus, no lo somos. Desafortunadamente muchos podríamos decir que no cumplen su función básica, y entonces ustedes tienen que tomar conciencia de ello. Por favor, háganlo, reflexiónenlo. Vamos a seguir hablando sobre estos temas, sobre la meditación, sobre el tai chi y sobre otras posibilidades, para que ustedes las puedan ir implementando conforme a sus preferencias, conforme a su tiempo, conforme a su ritmo, pero que también lo empiecen a hacer. Muchísimas gracias por haberme permitido este espacio. Estamos y seguimos en comunicación. Síganos en Facebook, consulten nuestra página y con mucho gusto atenderemos sus preguntas. Muchas gracias.